Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis regrese, sueñe con vosotras todos los días y esté para siempre en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Puedo entrar en los sueños y daros los que más deseéis. Escribidme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a materializar vuestros sueños, y muy reales. Bien, Escorpio, voy a empezar tu lectura. Tengo aquí 4 barajas, voy a contar con un oráculo precioso para obtener toda la información posible en el amor, el tarot también, con lo que vosotros representáis, el 6 de copas, las vidas pasadas. Me encanta, Escorpio. Tengo mi baraja de mensajes para saber qué es lo que quiere decirte esta persona desde el fondo de su corazón, lo que no se atreve cara a cara, y también lo que pensó de ti la última vez que te vio, Escorpio. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas. Voy a preguntar por esta semana de agosto y próximos 3 meses, pero quiero que entendáis, amigos, que las lecturas son atemporales y que la adaptéis a vuestra situación. No solamente vamos a saber del amor, veis, las cartas están todas basadas en el tarot. Si hay alguna carta que me hable de lo material, económico, de algo que vosotros estáis esperando, vamos a saberlo también. Bien, ahora lo primero que sacaré para vosotros son unas iniciales. Escorpio en el amor. Escorpio. 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 Y estas para vosotros. La F, la H, la T, la C, la I, Y y la Z. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que tenéis en el corazón. Siempre hay alguien. Y bien, Escorpio, gracias de corazón a todos los que habéis llegado a nuestro canal por vuestros comentarios, que me encantan, e intento responderlos siempre que puedo. Gracias por vuestros likes, suscripciones, activad la campanita porque voy a llegar con nuevas tiradas. Nuevas barajas están en camino y voy a hacer una segunda edición de esta baraja. ¿Y con qué, amigos? Con algo que soléis preguntarme mucho. Yo tengo en esta baraja, si lo veis aquí, el 11-11, pero también quería añadir el 2-2, el 3-3, 4-4, ¿qué significan para vuestra vida? Porque sé que los mensajes y sobre todo numéricos los veis muchos. Gracias a todos los que me seguís, porque hacemos de estas lecturas maravillosas, llenas de amor. Y bien, ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis buscando. Son lecturas muy especiales, os recomiendo que las escuchéis más de una vez, porque están ritualizadas para conseguir aquello que deseáis, no solamente en el amor, lo que habéis soñado. Y ahora sí, Escorpio, voy a preguntar qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de agosto, muy calurosa, y en los próximos 3 meses. Escorpio, ¿qué está sintiendo esa persona por ti? Escorpio, tu primera carta. Un arcano mayor, número 11. ¿Os acordáis que hace poco he nombrado el 11-11? Los números sí significan algo en este universo y cómo conforman el mundo material. Tengo aquí la justicia con karma y vuestro primer signo de la tirada, Libra. Alguien que os hizo sufrir. ¿Veis esta imagen de esta chica que está aquí tan alterada, que parece que perdió la razón en algún momento? Esta persona pudo desaparecer de tu vida, no darte explicaciones, irse con otra persona. Hizo algo que no estaba bien, Escorpio, y pesa sobre su karma también. Y todos lo tenemos cuando no hacemos las acciones correctamente. Puede ser consciente e inconsciente. Con esta carta de la justicia, donde hay una mujer que tiene los ojos vendados y una balanza, tu persona va a volver para tener una comunicación y también una reconciliación consigo mismo, que es lo que yo siento, porque aquí hubo rechazo, ghosting y falta de empatía. Alguien que para cruzar más etapas y conseguir estar contigo en una relación y para que su vida sea más fluida, necesita hacer las paces consigo mismo, perdonarse y pedirte perdón. Es lo que quiere esta persona. Y como hace en esta balanza, pondrá su corazón para saber cuánto tiene que rectificar contigo. Tú sufriste, pero su karma es no poder descansar por todo el daño que te hizo, Escorpio. Comenzamos con Libra. Hay que recobrar balance y
Necesitáis sentiros bien. Es vuestra primera carta. ¿Sabéis cuánto me guío yo por la primera que sale? Siento que hay desolación, angustia también, necesidad de explicaciones por parte de esta persona. ¿Por qué os hizo lo que os hizo? Escorpio. Puede ser Libra, un signo que esté en vuestra carta astral o en vuestra luna, en vuestro ascendente, o que lo sea vuestra persona. Necesitáis mucho amor y compasión, vosotros. ¿Qué le depara Escorpio? Estaba hablando de las explicaciones, amigos míos, y tengo aquí un as de espadas, hablándome de que esta persona regresa, y regresa sobre todo para hablar. Tengo aquí a Géminis, Libra y Acuario, todos los signos de aire, y hemos comenzado con Libra. Cuando no hacemos algo bien, como tu persona te hizo sentir muy herida, desbalanceada, casi perdiste la locura, no pudiste dormir, no entendías por qué tú, corrigiendo tus errores y sabiendo cómo eres, Escorpio, esta persona pudo herirte tanto. Es lo que has tratado de que tu mente te explicase. Y esta persona regresa, 2 cartas con mucha claridad, las 2 de ellas, as de espadas, si esta persona te dejó por otra, si te rechazó, si te bloqueó, si fuiste invisible para él o para ella, viene a romper creencias y con la verdad sobre todo. Quiero que ahora más que nunca utilicéis vuestra razón y estéis en calma, porque algo muy cercano se aproxima. Explicaciones por parte de esta persona. Todos los signos de aire están aquí. Es hora de romper también con vuestros límites, igual que esta espada que está coronada. No siempre lo hacemos con las razones o las creencias que nos dan otros, sino extendiendo los límites de nuestra razón. Eso es lo que tu persona quiere hacer también. Puede que haya tenido una vida no tan balanceada como estaba esperando, con otra relación o tantos sucesos que le hayan podido pasar. Tiene remordimientos de lo que te hizo. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana? Tengo aquí rendirse. Os habéis sentido mal, desfallecidas. 3 cartas donde hay 2 mujeres, mucha energía femenina. Puede que me estéis escuchando hombres, pero es lo mismo, amigos míos. Ambos sentís que estáis en un camino difícil. Tu persona también lo siente y lo sintió. Y a veces deseáis renunciar. Persistid en vuestra unión y confiad en los planes del universo. Estáis aquí por una misión divina. Os hablaba antes de los números, de lo que significan las señales, de los sueños que tenéis. Puede que hayáis tenido alguna percepción, que sintáis la energía de vuestra persona que os está tocando, os habla. Señales también a través de algunas películas, vídeos de YouTube, si estáis aquí en nuestro canal y viendo esta lectura y decidisteis en algún momento abandonar, no creer más en esta relación. ¿Os habéis sentido? ¿Sentís que esta persona es vuestro amor de toda la vida? Almas y llamas gemelas, porque si es así, por eso hice esta carta. Necesitáis en este momento también consuelo y mucho apoyo, amor de otras personas, mucho más que él o que ella. Y aún así os digo, si es vuestra alma llama gemela, hay propósitos que cumplir. No os podéis rendir. Sí que quiero que soltéis. Todo el miedo, el sufrimiento que habéis tenido ya es suficiente, porque tenéis que hacer muchas más cosas en la vida. Por tanto, quiero que otras personas también os puedan consolar y abrazar y que podáis seguir el rumbo que también hay en esta carta, con un océano, aunque haya un tornado, pero os pueda llevar a tierra firme. Amigos, decidme en comentarios cómo os sentís. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Amigos míos, la carta de la muerte, vuestro signo, Escorpio. Tengo aquí a Plutón. Muchas fases y ciclos difíciles han estado pasando por vuestra vida. Queríais un renacimiento, cambiar. Vosotros representáis esta maravillosa carta del tarot, Arcano Mayor número 13.
Con Escorpio tengo el número 11, un número 1 que me habla de comienzos. Y este 13, ¿alguno de vosotros lo ha visto alguna vez? Porque yo muchas veces. Y significa que vuestra vida va a cambiar completamente. Puede ser un trabajo, que vayáis a otra ciudad, una nueva pareja, que retoméis también la relación con esta persona. Pero tiene que ser muy profundo, algo que no esperáis. Vais a renacer, a convertiros en una preciosa mariposa, y ya lo habéis estado haciendo desde hace tiempo, porque esa chica que se encuentra ahí tan desolada, agarrándose entre las paredes, que también se ha abrazado a sí misma, y puedo percibir que muchas noches no habéis dormido y que os habéis sentido muy solas y solos, intentando entender lo que sucedió de una manera lógica, y sois agua, y esta carta representa el agua como un renacimiento. Tengo aquí ese océano. Escorpio, vas a poder salir otra vez al mundo, ser otra persona diferente, romper también tú mismo las propias creencias que tenías y convertir lo que antes tenías o no estaba funcionando en algo mejor. Una gran transformación con este arcano llega, y cuando la tengo delante lo sé, amigos, porque es prácticamente mi experiencia de vida, la carta de la muerte. Todo se arrasará, incluso lo que no había estado funcionando en vuestra relación, para que sea algo mejor. Cambios, y además muchos cambios, Escorpio, no solo en el amor, sino en más aspectos. Hay algo que estáis buscando, que deseáis transformar completamente, no simplemente vuestro interior, sino también lo que pensáis del mundo. Cambios espirituales y también físicos, materiales en la tierra. Queréis conseguir algo, algún tipo de proyecto, meta e ilusión. Vuestros sueños sí pueden ser reales. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Escorpio ha tirado hasta vuestra tarjetita clímax, noticias de esta persona. Viene con un aire intenso, como ese tornado totalmente renovado. Tu persona y tú. Hacedme caso, esta carta nunca se equivoca. Es hermosísima. Clímax, 8 de bastos. Tengo aquí a Sagitario, el fuego. Siento mucha pasión por ti, es lo que quiere decirte tu persona. Muy arrolladora. Hay 8 bastos que están sobrevolando el cielo. Quiero saber de ti, escribirte. Puede ser a través de un mensaje, una llamada, y tu persona y tú os estáis comunicando a través de la mente, también de vuestra intuición. Escorpio, sois un signo misterioso, muy enigmático y con grandes poderes psíquicos. Nacisteis con ellos, tenéis que desarrollarlos algunos, pero no os cuesta tanto como a otros. ¿Veis toda esta energía que despliega esta chica, que sale de su cabeza, desde su chakra corona? Tenéis una información, algo que vosotros sabéis de vuestra persona y de lo que va a suceder. Haced caso a vuestra intuición y guiaos por lo que os dicen vuestros pensamientos. El agua, el subconsciente, los sueños que tenéis, apuntadlos también, porque estos mensajes, lo que vosotros esperáis de esta persona, llega con el 8 de bastos. Algo muy rápido, carta de la muerte y clímax. Tengo aquí a Sagitario y con mucho deseo también por parte de esta persona y vuestro, mutuo. ¿Qué le depara a Escorpio? Separación, 9 de espadas, Géminis. Hablaba del dolor de no poder dormir. Aquí la tengo. No es necesario a veces que tenga unas cartas concretas, amigos. Yo me guío por mi intuición, lo que estoy sintiendo. ¿Qué le depara a Escorpio? Alguien que también no duerme por las noches, cuando piensa en ti. Ha habido mucho dolor. Os iba a decir mucho dolor, y tengo aquí la noche oscura, amigos. La habéis pasado vosotras y también esta persona. Hay oscuridad, como si estuviese la luna presente aquí, aún no teniéndola. Escorpio, almas gemelas, los enamorados. Mundo material. Os he dicho, ¿queréis conseguir algo? Puede ser algún tipo de meta, sueño, no solamente en el amor, pues lo vais a conseguir. Vuestra persona también está muy dedicada al mundo material, quiere ganar dinero, reconocimiento, tener éxito, y vosotros vais a hacer lo mismo. Almas gemelas, tengo aquí la carta de los enamorados, muy hermoso. Vais a seguir este consejo de esta carta, porque cuando vosotros brilláis, vuestra persona también. Y al contrario, amigos míos, debéis poner también todo vuestro esfuerzo, los dones y talentos que tengáis en este mundo material. Ejercicio del espejo. Cada vez que os miráis, ¿a quién encontráis? ¿A él
a vosotros, él o ella están aquí, en este espejo también, como si fuera tu alma o llama gemela. No te preguntes, Escorpio, por qué esta persona no te está escribiendo, por qué no te quiere en este momento. Hazlo en primera persona. ¿Por qué yo no me escribo y por qué yo no me quiero? Porque somos perfectos, sí, tenemos imperfecciones también, amigos míos, pero este mundo lo es. ¿O no es así? ¿O Dios nos entregó un mundo imperfecto, lleno de fallos? No, es hermosísimo. Y tenemos etapas, unas etapas más difíciles que otras, es cierto, pero podemos superarlas. Cada vez que te mires vas a amarte. Escorpio, tú primero. Y entonces tu persona también será capaz de reconocerse a sí misma y a vosotros dos juntos. Etapas. 10 de espadas, Géminis, y Géminis se repite muchísimas veces también. Hubo un final tormentoso, te sentiste traicionado, esta persona te hizo ghosting, se alejó de ti, no hubo explicaciones, lo tengo ya desde la primera carta, te sentiste apuñalado con 10 espadas tirado en el suelo, es hora de renacer, tenía la carta de la transformación, de la muerte, eso significa que ya no sirve el yo que tenéis, sino construir otro, y puede que ya muchos que estéis escuchando esta tirada hayáis hecho un camino espiritual. Estoy aquí, divino masculino, atracción, magnetismo, amante definitivo. ¿Creéis, sentís, percibís que vuestra persona está aquí porque te está buscando y mirando? Tengo muchas cartas en esta baraja, como veis. La divina femenina también está, y es él el que estaba aquí, en la base de la baraja. Esa persona, que puede también tener energía o ser una mujer, no importa, te está mirando más de lo que tú te crees. Puede ser a través de redes sociales o de algún entorno muy cercano. Ellos quieren una unión real contigo. Debes creerlo. Y yo sé que tu percepción es muy psíquica, intuitiva, Escorpio. Mirad lo que tengo aquí. Muchos cambios para vosotros y también este dolor que habéis sufrido en separación. 9 de espadas, os sentisteis como esta chica, también la tengo en karma, con cristales rotos que están alrededor, no pudisteis dormir o no lo hacéis ahora, os sentáis sobre vuestra cama, os dormís, tenéis algún sueño con esta persona, pero luego una pesadilla os atormenta, estáis pensando demasiado, esto es lo que hace este 9 de espadas que es Géminis, dar la vuelta con pensamientos muy negativos. Aquí no hay oscuridad, hay protección, está todo el universo en esta carta también, es muy bonita y os está acompañando. Las estrellas sí están en vuestra cama, en vuestras sábanas, en la colcha que tenéis y no os dejarán solos. Y tu persona y tú también atravesáis los mismos ciclos, noche oscura, dolor tras la separación, como si estuvierais en un laberinto, os habéis sentido muy vulnerables. Veis que esta chica aquí no lleva nada, desprotegidas, y sin embargo no lo estáis. Dios, vuestros guías y también el universo están aquí presentes. Cada vez que alcéis vuestros ojos hacia el cielo, ¿qué veis? Sol, las nubes, el cielo es hermoso también por la noche. Esas estrellas que veis sí tienen un cometido y vosotros también sois una de ellas. Vais a salir de esta oscuridad también y de vuestros pensamientos. Tanto uno como otro estáis anclados y necesitáis estar juntos. Géminis, que tengo todos los signos muy repetidos en las cartas, signos de aire. Los enamorados tengo aquí. Géminis, un arcángel que es San Rafael, el arcángel del aire, bendiciendo esta unión. ¿Cuántos amáis? Y qué difícil ha sido llegar hasta aquí, tomar decisiones y hacer sacrificios. Alguien, podríais estar alguno de los dos en otra relación, estando casados, tendrá que dejar algo atrás para estar juntos. Creed, como dice esta carta, en lo que os dice el arcángel San Rafael, porque esta unión está consagrada desde el cielo, como os he dicho, con las estrellas. Y vuestros guías espirituales, una persona que siente mucho tu corazón y tu tacto. También, sobre todo por la noche. Cuando no puede dormir también se despierta como tú. Escorpio, os he dicho que sois muy intuitivos. ¿Qué habéis sentido? ¿Alguna vez en la cama alguna especie de escalofrío, de palpitación que esta persona os tocaba? Sé lo que significa esto por propia experiencia y os estáis comunicando aquí en la carta de los enamorados. Muy hermosa, siempre juntos. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más nos quiere decir tu persona. Puede ser lo que sintió la última vez o que quiera decirte ahora. Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona a Escorpio?
¿Qué quiere decirle esta persona Escorpio? Encrucijada, la misma carta que Almas Gemelas, los enamorados, arcano mayor número 6. 110 cartas y no le doy la vuelta porque ahora descubriréis que todas las cartas son muy diferentes. Mi baraja está basada en el tarot y la cábala. ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio? Preocupación, protección, un caballero de espadas quiere venir corriendo para hablar contigo. Tú siempre estarás a salvo conmigo, quiero protegerte de todos. Y va a empuñar su espada para hacer lo necesario, para eliminar barreras y obstáculos. Si hay otras personas, si tiene que separarse de alguien más, lo sabe. Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Os he dicho que con la carta de la muerte está buscando otra oportunidad. 10 de espadas, la muerte, renacimiento completo. Encrucijada, te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Hay un sacrificio que tu persona debe de hacer. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Algunos de vosotros puede que hayáis conocido a esta persona hace un año, pero otros 20. Una persona que ha tardado mucho en dar una explicación o hablaros frente a frente también de sus sentimientos, de lo que ha sufrido y experimentado. Él también ha atravesado esta carta, el número 13, de transformación igual que vosotros, y piensa que tal vez ya le habéis olvidado. Vuestro divino masculino está aquí. Y ahora sacaré una carta del tarot para saber algo más que le depara a Escorpio en el amor en esta semana de agosto. Tengo aquí una reina de pentáculos y una reina de bastos, amigos míos. 10 de bastos. Estoy hablando de Sagitario, cansancio, descolocamiento. ¿Veis estas dos mujeres cómo están? Casi tristes, una está medio riendo, pero sin embargo hay mucho florecimiento. 10 bastos representan la intuición y de que todo lo que habéis hecho para conseguir tantos frutos van a dar cosecha. Un 10 que me anuncia también, como el 10 de espadas y la carta de la muerte, un final de ciclo. Vuestro agotamiento no solamente es vuestro, sino mutuo. Tu persona y tú os sentís así. Y también veis como estas plantas y flores están brotando desde el cuello y se entrelazan unas y otras. Vuestros pensamientos intuitivos se conectan con los de vuestra persona también, como un alma llama gemela. También hay disgusto por no estar juntos en este momento como quisierais, y él también lo siente así. 10 de bastos, Sagitario. Estoy en las sombras como el mago Mercurio, Virgo, Géminis y deseo trazar un plan para llegar hasta ti. No me importa si tengo que cruzar todo el mundo lleno de montañas difíciles, porque soy el mago y tengo habilidades, soy como un brujo. Entonces esta persona tiene mucho poder y herramientas que están a su favor, amigos míos, muy poderoso, que ha afrontado muchos retos en su vida. Aquí está manejando todos los palos del tarot, es el mago número 1 que me habla de comienzos y está en la Sefirá número 1 también, diciéndome que todos los sueños se convierten en realidad. Con el mago no hay nada imposible. Comunicación también por parte de esta persona, y hubo mucha tristeza con el 8 de copas cuando se marchó. Así os dejó esta persona, con una carita muy triste. 8 de copas, es hora de regresar al hogar. 8 de copas es un viaje al subconsciente. Estoy hablando de Piscis. Y aquí voy a colocar, tengo reina de pentáculos y reina de bastos. Capricornio en esta carta, Aries en esta. Hay dos mujeres que son poderosas y yo puedo interpretarla como diferentes energías. Tengo la carta de los enamorados que se repite 2 veces. Aquí hay dos reinas, una más liberal, con mucha sensualidad, y otra más asentada, que puede ser madre, pueden ser 2 facetas, 2 roles que vosotras tengáis. Y también puede ser una persona que esté en la vida de alguien que amas, que tenga a una reina de pentáculos. Estas 2 cosas pueden representar para vosotros. Yo os voy a dar los consejos que veo también a través de las cartas con Capricornio y con Aries. Dejad salir vuestra creatividad, como hace la reina de bastos.
Puede que tengáis a Aries también en vuestra carta. ¿Veis aquí los lápices que hay aquí? Aquí hay una serie de ojos, como si fuera un chakra de nuestra intuición. Muchos girasoles que están hablándome de florecimiento, también del verano. Tu persona quiere comunicarse y lo está haciendo también, no solamente por escrito, sino a través de este chakra. ¿Lo veis aquí? Mirad qué ojitos tiene. Te estoy mirando, tengo ganas de morderte, hablar contigo. Muchos deseos sexuales por ti también, como hace la reina de bastos. Estoy abierta de piernas para experimentar contigo. Sois fuertes, es lo que os dice esta reina. Comunicación. Hay lápices, quiero escribirte. Reina de Pentáculos, aprovechad la vida. Vais a florecer y tened mucha abundancia. Aquí de esta cabeza están naciendo muchos pentáculos que representan lo material. Puede ser dinero, trabajo, una meta, un sueño. Siento con vuestra lectura, y aquí hay también un sol, que tenéis algo más que conseguir. Mucho más que el amor. No estáis pensando solamente tener una pareja estable o estar con el amor de vuestra vida. ¿Tenéis algún plan? Pues llevadlo hacia adelante. Eso os dice la reina de Pentáculos, y que viváis, disfrutéis mucho la vida, porque la vida es efímera como esta reina. Si sois madre, queréis tener niños, tengo una carta fantástica, y también con la reina de bastos. Con esta energía tan sensual puede dar lugares a muchas relaciones íntimas y también embarazos. Mirad cuántos dibujos hay aquí, qué ilustraciones, un símbolo del yin y el yang, hay un corazón, florecitas, ojos por todas partes. Esta persona te está viendo, una media luna conectado a tu intuición. Escorpio, mucha abundancia estoy sintiendo con estas cartas. Y también puede ser una rival o alguien que sí pretenda ayudaros, amigos míos. Y ahora voy a sacar una carta de esta baraja, voy a poner aquí a Aries en la reina de bastos, Capricornio en la reina de pentáculos. También, amigos míos, las cartas, como estoy hablando para muchísimas personas, tengo aquí estas dos reinas tan grandes y con una energía tan diferente. Alguien como la reina de pentáculos que está sentada muy tranquila disfrutando de la tierra y de lo que tiene a su alrededor, y la reina de bastos. Tenéis dos roles, Escorpio. Esto es lo que siento para vosotros. Dejad salir esa energía tan sensual que tenéis. Queréis estar disfrutando con vuestra persona íntimamente. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Y sacaré una carta para vosotros. Escorpio en el amor, Escorpio. Y esta carta, os he dicho, hay mucha abundancia. Y lo siento así, amigos. Falta de confianza en vosotros mismos. Es necesario que toméis conciencia de aquellas cualidades, talentos, dones que poseéis. Os he dicho en toda la tirada, y no me hacen falta las cartas para intuirlo, que hay algo más que queréis conseguir. Decídmelo en comentarios. Y que no sabéis si seguir hacia adelante o no. Las cartas os dicen que sí. Pudo haber alguna serie de dificultades, sentiros perdidos en un sendero. ¿Veis que hay agua aquí? Lo que representáis también vosotros, el agua. Vais a poder seguir caminando y vais a ver luz y mucha abundancia alrededor. Mentiras de alguien. ¿De quién? De vuestra persona, sí, porque lo tengo en la carta de karma, pero también siento que hay otras personas, pudieron ser familiares o una pareja de esta persona, alguien que os mintió y trató de engañar o ocultar información. Amor. Esta persona, a pesar de todo, tiene su corazón rebosante para escribirte mensajes, los lápices. Escuchad las tiradas más de una vez y veréis las ilustraciones, qué hermosas. ¿Cuántos símbolos tienen para vosotros? Es que estoy sintiendo que esta persona quiere tomar el móvil y escribir, puede ser un email, algo largo, no un mensaje corto. La carta que he escogido, los viñedos de Dios, las uvas, amigos, representan siempre que hay abundancia. En la carta, por ejemplo, del 9 de Pentáculos hay una mujer hermosa que está rodeada de viñedos y mucho lujo y prosperidad. Esto es lo que va a venir para vosotros en el amor y en otras áreas de la vida, fruto de la vida, porque las uvas hacen que podamos vivir más tiempo. Son antioxidantes. Aquí hay un gran anclaje y mucha vitalidad. Cielo azul y estas uvas que pueden ser rosadas o no. Tomadlas también. Comedlas si os gustan, porque esto es una señal. Va a llegar algo muy hermoso y distinto a lo que estabais esperando.
Sé que habéis trabajado mucho en vosotros mismos por las cartas que tengo aquí. Sacad todo ese potencial que tenéis con la reina de bastos y ya tendréis tiempo de paladear la vida, amigos. Esfuerzo ponemos todos. Gracias a todos, Escorpio, por estar aquí, escuchar la lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Me encanta responderos a vuestros comentarios. Os envío besos, mis bendiciones, os quiero mucho, que paséis un feliz mes de agosto y nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita, poner el like y compartirlo con todos. Gracias de corazón.